Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a explicaros cómo crear vosotros mismos vuestros propios contenedores, vuestros propios dockers. Si escuchasteis en podcasts anteriores, os expliqué cómo instalar Docker, ya sea en un servidor con Linux. Si recordáis también, Docker es totalmente multiplataforma, o sea, podemos utilizarlo tanto en Windows, Linux y Mac, o sea, no es exclusivo de Linux. Y también os expliqué cómo montarlo en vuestra Raspberry Pi. También hice hincapié en el tema de que Raspberry Pi tiene un procesador con arquitectura ARM y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de montar Dockers. Es totalmente diferente un Docker que está preparado para una arquitectura, por ejemplo, 64 bits, para un chip Intel de 64 bits, que para un procesador con arquitectura ARM. También es cierto que hay Dockers que son totalmente, para todas las arquitecturas, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante a la hora de montar un Docker. Así que, punto número 1, os expliqué cómo instalar Docker. 2, os expliqué cómo montar contenedores que están en el hub de Docker, en la tienda de aplicaciones, como digo yo, de Docker. Estos contenedores son algunos oficiales, otros son aportes por gente de la comunidad, como podemos ser nosotros mismos. Como hoy os explicaré, para crear vuestro propio Docker, pues este Docker podéis compartirlo en el hub de Docker. De manera que si alguien, imaginad que vosotros ahora para Raspberry Pi instaláis un servicio, como ahora os explicaré, que no existe, lo colgáis ahí y otra persona puede descargar ese contenedor y utilizarlo. Os expliqué también cómo actualizar esos Dockers. Los Dockers que están en el hub de Docker, os hablé que cuando utilizáis un Docker, si no hacéis, lo creáis vosotros, ¿no? Bajáis la imagen y creáis ese Docker, ese contenedor, pues lo tenéis ahí en vuestro servidor, en vuestra Raspberry Pi, está funcionando, pero si no lo actualizáis, pues ahí quedará para siempre, ¿no? Entonces, a nivel de seguridad, pues es interesante actualizarlo y os expliqué cómo actualizar ese Docker. Pues bien, hoy os voy a explicar, como os digo, cómo crear vuestros propios Dockers. A veces, surge la necesidad de un servicio concreto que no encontráis y, queréis crearlo vosotros el Docker porque, a nivel seguridad, como hemos hablado muchas veces, pues quizás sea interesante a la hora de abrir esos puertos a la red, utilizar un Docker, un contenedor, que podría ser una capa más de seguridad que no utilizar vuestro propio servidor, en este caso, y exponerlo, aunque es a través de ese puerto, pero digamos todo abierto a la red, ¿no? Entonces, puede surgir esa necesidad, puede surgir la necesidad de que probablemente un servicio que sí que encontréis un Docker, que a lo mejor ha creado algún usuario, pero no se actualiza, ¿no? De manera que, vosotros queréis tener la última versión y, tenéis que crear vosotros el Docker al final. Si no está, habrá que crearlo, ¿no? Así que, os voy a explicar cómo crear el contenedor. Métodos de hacerlo. Si habéis visto en el hub de Docker, habréis encontrado que hay un montón de distribuciones Linux, os voy a hablar en el caso de Linux, como puede ser Ubuntu, Debian, hay un montón de contenedores ahí disponibles, ¿no? Esto, es una distro que está totalmente reducida a lo mínimo para que funcione, para no tener que descargar una distro completa, y a partir de aquí podemos crear nosotros nuestros propios contenedores, ir añadiendo servicios. Voy a tomar de ejemplo, por ejemplo, una Debian. Primero que estas imágenes que hay ahí, como os digo, podéis encontrar tanto sea Ubuntu, Debian, Arch Linux. De hecho, hay algunas distros todavía que son más ligeras, como es el caso de Alpine, que simplemente toda una distro completa nos ocupa tan solo unos 5 megas, imaginar. Bajar, por ejemplo, un Ubuntu, bajar una Debian, no recuerdo bien, pero creo que está del orden de aproximadamente de unos entre 50 y 80 megas. Claro, no está todos los repositorios que ya vienen preinstalados al bajar, por ejemplo, una Debian, por muy liviana que sea sin interfaz gráfica, siempre ocupa un poquito más, ¿no? Tenemos que recordar que Docker, una de las ventajas que tiene a la hora de utilizar un contenedor Docker es que, hacemos uso del núcleo de nuestro servidor. Es una virtualización, pero no es una virtualización completa. No es el mismo caso que utilizar, por ejemplo, VirtualBox. Vosotros, si queréis instalar un servicio en VirtualBox, lo que tenéis que hacer es, primero instalar VirtualBox, ¿vale? Y bajar la ISO, por ejemplo, de esa distro, que como sabéis, ahora hace poco también salió publicado que Ubuntu había
pues he publicado una distro súper ligera, ¿vale? Con lo mínimo, pero claro, esa distro perfectamente a lo mejor ya os ocupa 200 o 300 megas. Claro, ese método de virtualización es una virtualización completa, de manera que, bueno, es un sistema operativo como tal, todo completo, que lo cerráis ahí, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vosotros podéis instalar cosas ahí dentro. Docker no funciona así. Docker, el funcionamiento es que al final el núcleo, el kernel de Linux, ¿no? Pues está compartido de ese contenedor con, por ejemplo, en vuestro caso, vamos a tomar de ejemplo la Raspberry Pi, ¿no? Por lo tanto, esto es muy interesante porque digamos que no consumimos tanto RAM, tantos recursos de nuestro servidor. O sea, esto está genial. Claro, vosotros pensar que si en VirtualBox lo que hacéis, por ejemplo, al descargar ese Ubuntu, por ejemplo, o una Debian, le decís, bueno, pues mira, esta máquina va a tener, vamos a suponer, 1 giga o 2 gigas de RAM, ¿no? Por ejemplo. Claro, en Docker esto no sucede. Docker va consumiendo, pues en función de los recursos que necesite ese contenedor, pero, como os digo, es compartido. Si ese servicio está ahí, pero no está consumiendo ningún recurso, ¿no? De tanto sea memoria RAM, pues bueno, es compartida con el resto de contenedores y a su vez con el servidor. De manera que es mucho más ligera esa virtualización que no utilizar una virtualización del tipo, pues, VirtualBox. Aún así, como os digo, hay imágenes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Debian, el caso de Ubuntu. Y bueno, vamos a bajar, pues, todo lo justito, lo mínimo que necesitamos para hacer funcionar una Debian en este caso, como os he dicho de ejemplo, ¿vale? Os he comentado que hay diferentes arquitecturas. Evidentemente, bueno, pues quizás una Debian completa puede ser que funcione, pero también hay otros Dockers, que comparte, por ejemplo, Debian o Ubuntu en el hub de Docker, que están más enfocadas a ese tipo de arquitectura de la cual queremos hacer uso nosotros. Por ejemplo, el caso de ARM. Así que lo que podríamos hacer es descargar una Debian para ARM, genial, o sea, totalmente compatible con nuestra Raspberry Pi, y a partir de ahí vamos a crear el Docker. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a utilizar lo que se llama las Docker Files, que es un archivo de texto. Esto es muy, muy sencillo y es genial, porque lo que hacemos es primero creamos una carpeta, ¿vale? Donde dentro de esa carpeta vamos a depositar ahí todo lo que queremos nosotros utilizar para crear ese contenedor. Y vamos a crear un archivo, un Dockerfile, ¿vale? En ese Dockerfile lo que vamos a hacer es especificar mediante lo que sería algo parecido a lo que es un script. Vamos a especificar primero en la primera línea a partir de qué contenedor partimos para crear ese contenedor que queremos crear nosotros, ¿de acuerdo? En nuestro caso pues va a ser una Debian ARM. Evidentemente esto lo vamos a buscar en el hub de Docker. Bueno, pues empezamos por ahí. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de instalar Jabber. Os he hablado en podcasts anteriores también de la aplicación de mensajería de Jabber, el servidor Jabber de XMPP, que bueno, lo instalé y bueno, surgió este problema. Busqué y no estaba disponible para ARM, al menos no encontré un Docker actualizado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a crearlo yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de instalación de Jabber? Pues muy sencillo. En una Raspberry Pi, por ejemplo, un servidor con Linux es tan simple como instalar un comando, una línea, en la cual instalamos Jabber y ya está. Es así de simple. Están los repositorios oficiales de Debian o de Ubuntu, así que lo tenemos súper bien. Claro, vamos a crear el Docker. ¿Qué hacemos? Bueno, pues especificamos en ese Dockerfile, en ese archivo de texto. Primera línea. Partimos, queremos que descargue la imagen de Debian para ARM, en el caso en que no esté descargada, ¿de acuerdo? Si previamente hemos hecho pues otro Docker a partir de una imagen con Debian ARM, pues no se descargará. Si no es así, pues lo primero que va a hacer es descargar la imagen desde el hub de Docker, ¿de acuerdo? Vamos a descargar la Debian original, o sea, oficial, para ARM. Bien. A continuación, ¿qué haremos? Bueno, pues actualizamos repositorios, igual que haríamos con una Debian, ¿de acuerdo? Y posteriormente instalaremos Jabber, ¿de acuerdo? Al final de este, digamos, script entre comillas, que es un Dockerfile, ¿vale? Yo digo script, es incorrecto, pero es muy parecido a hacer un script, en Bash, o sea, muy sencillo. En la parte final lo que vamos a especificar, si seguimos estos pasos, bueno, tendremos Jabber instalado, pero a la hora de arrancar el contenedor, Jabber no funcionará porque tenemos que iniciar el servicio. Bueno, pues al final especificaremos mediante un comando que queremos que cada vez que arranque el contenedor inicie este servicio, ¿de acuerdo? Y también previamente
vamos a especificar qué puertos utiliza Jabber. Si recordáis, Jabber por defecto utiliza el puerto 5222 y utiliza el 5280 para la administración mediante interfaz web. Así que, como os he dicho, recopilamos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos algo parecido a lo que es un script, que es un Dockerfile, donde especificamos primero desde qué imagen partimos, ¿vale? Queremos crear nuestro contenedor. A continuación, actualizamos repositorios de Debian con el apt, así de simple, es apt update, ¿vale? Actualizamos los repositorios. Posteriormente, instalamos Javert y finalmente, bueno, especificamos a continuación los puertos que van a estar abiertos en ese contenedor, ¿vale? Evidentemente tenemos que abrir los puertos porque si no, no podemos utilizar ese servicio. Y aquí está también el plus de seguridad, ¿no? Lo que os decía, al final digamos que ese Docker es como si fuera un servidor, ¿vale? O sea, independiente, donde está única y exclusivamente ese servicio, no está compartido con nada. Solo que, digamos, bueno, nuestro servidor, nuestra Raspberry Pi, pues puede tener varios contenedores corriendo varios servicios y cada servicio corre con un sistema operativo, por así decirlo, independiente, ¿de acuerdo? Y todo compartiendo recursos de toda nuestra máquina. Pero como os decía, puertos abiertos, ¿vale? De este servicio en concreto y final ejecutamos el comando para que arranque ese servicio. ¿Qué sucede? Bueno, esto sería el caso de Jabber, pero bueno, hay servicios en los que, por ejemplo, queremos compartir carpetas que, por ejemplo, imaginar que queréis instalar un servicio como, por ejemplo, el caso de Syncin. Claro, los archivos que se sincronizan quedarían guardados dentro del contenedor y quizás vosotros digáis, ostras, yo quiero sacarlo fuera del contenedor porque quiero acceder desde mi propio servidor a esos archivos. O sea, yo quiero instalar el servicio, pero quiero que esas carpetas con sus archivos pues sean accesibles desde dentro del contenedor, porque quizás esos archivos los voy a compartir con otro servicio, ¿no? Imaginar que, por ejemplo, bueno, pues tenéis música en otro servidor, queréis sincronizar toda la música mediante Syncin, que se descarguen en vuestro servidor, en vuestra Raspberry Pi, pero claro, tienen que quedar fuera del contenedor para que con otro servicio, por ejemplo, como puede ser Plex, como puede ser iSonic o cualquier otro servicio, pueda acceder a esa música. Bueno, pues hay también una línea que en este script que os digo yo que podemos generar, ¿no? En esta Dockerfile, que es la palabra más correcta, bueno, podemos introducir una instrucción donde especificamos que, bueno, la ruta de la carpeta del contenedor que queremos compartir. Y luego, posteriormente, que ahora vendrá el siguiente paso, pues ya especificaremos en qué ruta de nuestro servidor, de nuestra Raspberry, queremos montar esa ruta, ¿no? Interna del Docker. Pero bien, como os decía, bueno, ya tenemos hecho el script, ¿no? También podríamos copiar, antes de acabar, archivos de configuración depositándolos en esa carpeta, ¿de acuerdo? O sea, imaginad que vosotros queréis ya pues configurar, en el caso de Jabber, por ejemplo, el usuario, contraseña de administración, por ejemplo, usuarios que hay en ese servicio, que ya en su día pues lo disteis de alta y ese archivo de configuración queréis importarlo y meterlo dentro del Docker. Pues bueno, en esa carpeta que hemos creado, donde hemos depositado el Dockerfile, pues bueno, ahí dejaríamos pues todos los archivos que queremos también introducir dentro. Bien, ya tenemos todo eso montado, Bueno, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Mediante un comando, ¿vale? Vamos a construir, mediante el comando docker build, vamos a construir el Docker. Lo vamos a ejecutar y automáticamente, bueno, pues Docker, con todo ese, entre comillas, script que digo yo, ¿no? Ese Dockerfile, bueno, irá construyendo todo aquello que le hemos dicho. Se irá al hub de Docker, descargará la Debian para RM, actualizará repositorios, instalará Jabber y finalmente hará correr el servicio, ¿de acuerdo? En el caso que hayamos utilizado, pues lo que os decía, rutas externas para compartir desde dentro del contenedor afuera, pues bueno, también lo haría, importar archivos de configuración, o sea, todo no lo haría, de manera que al final te diría, bueno, ya he creado la imagen, o sea, ha creado una imagen nueva a partir de esa Debian inicial de ARM, o sea, digamos que ha utilizado la Debian de ARM y ha ido añadiendo todo lo que le hemos dicho. Y ha creado pues esa nueva imagen que es nuestra, esa nueva imagen personalizada. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que montar el Docker. Bien, pues lo haremos con el proceso normal, ¿de acuerdo? Pues pondremos un nombre, por ejemplo, a ese Docker. Utilizaremos también los puertos, tenemos que abrir los puertos
que queremos abrir, si son los mismos